La poesía social y sus formas a lo largo de la historia. Tratar un tema como poesía social implica ejecutar una serie de despejes y oposiciones que permitan establecer el estudio exhaustivo de un objeto determinado. Por ende, antes de ofrecer una idea de lo que es la poesía social y cómo fue su desarrollo en la historia y su porvenir hipotético, conviene separar la paja del trigo. Poesía social es un término arbitrario que he elegido como podría ser poesía crítica, poesía combativa, etc. Pero el objetivo es separarlo de lo que se podría llamar poesía política. Toda poesía es política en tanto que el conjunto de artefactos verbales a los que llamamos poemas se escribe bajo determinadas circunstancias históricas, culturales, económicas, sociales, etc. Pertenecen a priori, ontológicamente, a un régimen de influencia. La poesía que aquí llamamos social pertenece a lo que yo denominaría como un régimen de influenciación, por separarlo del régimen anterior. Un poema accede al régimen de influenciación en el momento en que tiene como objetivo o efecto alterar la conducta en el espacio público en favor de unos intereses concretos. Mi objetivo es rastrear los momentos donde la poesía accedió a ese régimen de influenciación, de influencia sobre, para entender qué derivas actuales son potenciales en el hacer de esta forma de la poesía. Procederé de manera cronológica, abarcando de un plumazo siglos e incluso milenios de historia para no dilatar el análisis. El primer caso de poesía en el régimen de influenciación es la Elegía a las Musas, de Solón de Atenas. Esta elegía fue declamada por un poeta que además fue legislador y arconte de Atenas, estimamos que en el siglo V a.C. El principal problema con la lectura de estas obras de manera crítica es que disponemos de ellas fragmentariamente, con diversas interpretaciones alrededor sobre la autoría, legitimidad y contextualización. La Elegía a las Musas es el único texto que conservamos íntegro de su obra y por eso nos abocamos a él. Decimos del poema que accede al régimen de influenciación porque tiene como objetivo intervenir en la conducta de los ciudadanos atenienses y más precisamente en alterar la conducta mediante la crítica de los nobles y los avariciosos, que obtienen sus riquezas por medios ilícitos sin entender que la divinidad es la única proveedora de riqueza. Siguiendo a Monedero, las personas concretas a las que Solón hace referencia en este texto son integrantes de la aristocracia, mas no a la aristocracia en su conjunto, puesto que el tipo de canto elegido a la elegía se enunciaba en los simposios, institución justamente aristocrática. Vemos una característica central de la poesía de influenciación, la circulación. No podemos pensar la efectividad política de un poema independientemente de su circulación, difusión y recepción. Además, hay algo más que me gustaría destacar del poema y tiene que ver con su apartado estrictamente formal. Siguiendo a Lisi, la estructura del poema es anular y sus ideas se entrelazan las unas con las otras formando un continuum, que se puede interpretar como el devenir de un pensamiento. Si bien esta estructura, como indica Lisi, es clásica en la literatura griega, ponerla al servicio de una reforma de las conductas hace que cobre otro valor. El discurrir versal provoca un efecto de embelesamiento que atrapa al oyente. En uno de los primeros versos se enuncia la riqueza que otorgan los dioses es firme para el hombre, desde su cimiento más profundo hasta la cima. Y varios versos después se lee: otro aprende la obra de Atenea y Hefesto de mucha técnica y recoge su sustento con las manos. El continuum habilita el pasaje de una prédica moral hasta una narración terrenal. Vemos a las claras que no es la simple exposición de las ideas o la justificación de sus leyes como estadista, sino la intervención directa en el sentir sobre el mundo que posee el auditorio. El siguiente caso que examinaremos es el de la lírica trovadoresca, cuya esencia es que, cito, se expresa en lengua vulgar, entendida por todos, es lírica y es obra de identidad conocida. Acá cito a Riquer. Trataremos ahora más específicamente el sirventés, un tipo de composición trovadoresca que, siguiendo a Martín de Riquer, se divide como género en 4 subtipos: el sirventés moral, el personal, el político y el literario. El que aquí nos interesa es el sirventés político, porque, como indica Riquer, ha sido comparado a las campañas modernas de prensa, pues en ambos casos se intenta defender un punto de vista, desacreditar al contrario y atraer prosélitos y partidarios a una causa. Para entender cómo accede el sirventés político al régimen de influenciación, veremos el caso de Bertram de Born. Este trovador fue poeta y soldado. En el sirventés que titulamos en base a la traducción del primer verso, no voy a posponer más un sirventés, utiliza las armas de la poesía para posicionarse en contra del nombramiento del rey Enrique II, que supuestamente habría, al acceder al trono, traicionado un acuerdo con los varones de Aquitania contra Ricardo. Destaco de este texto 2 cosas muy importantes por las que considero que accede así al régimen de influenciación. Por un lado, el aspecto coyuntural del poema y por el otro, el tono. El poema empieza justamente diciendo: no voy a posponer más un sirventés, tal es mi impulso por hablar y difundir la extraña noticia. Vemos aquí que la poesía se escribe con premura,
como un deber anímico, como si la estabilidad del reino se jugara en su escritura. Además, plantea el poema como un pregonero. Habla de difundir la extraña noticia. La lírica trovadoresca no es ya poesía de salón y simposio como en Solón. Aquí hay un habla vulgar, que va directamente destinada al pueblo, a que el pueblo sepa mediante la poesía sobre los sucesos. Los trovadores eran, de algún modo, cronistas en verso. El poema que accede al régimen de influenciación se escribe, aparentemente y siguiendo a Bertrand de Born, en caliente, y no puede dar rodeos con la forma. Sea como sea, el efecto debe ser el del entendimiento. Este entendimiento, además, la disputa del sentido del acontecimiento político, está irremediablemente mediado por la visión política y ética del propio trovador. Por ejemplo, cuando dice en los parágrafos 5 y 6, ojalá el conde Geoffrey, que tiene Broceliande, fuera el primogénito, pues es cortés y ojalá el reino y el ducado estuvieran bajo su mando. En Roma, alrededor del siglo XVI, se desarrolló una oleada de grafitis sobre estatuas que criticaban actores importantes de la escena política y la casta religiosa. La más famosa de las estatuas es el pasquino, por lo que tales anotaciones subversivas pasaron a llamarse pasquines, nombre que a día de hoy tiene vigencia. Escritos en su mayoría en verso, llegaron a resultar amenazantes para papas y políticos varios. El contenido de estos pasquines era satírico y su escritura era anónima. Lo que me interesa rescatar de aquí es el uso de los formatos y soportes para una poesía que de ese mismo aspecto toma su impulso para acceder al régimen de influenciación. Si terminaba por influir en la vida cotidiana, no era por su refinamiento en la forma o los temas que trataba, sino por el carácter de impacto que revestía. Además, el hecho del anonimato permitía la libertad del escritor y la identificación del lector. Aquel que escribió esto podría ser yo. Para el análisis del siguiente caso nos trasladamos a la Inglaterra del naciente siglo XIX. Un poeta escribe una canción dedicada a los hombres de Inglaterra, conmovido por la masacre de Peterloo, una represión a civiles partidarios del reformismo y la situación de pobreza generalizada. En Canto a los hombres de Inglaterra, Percy Shelley establece un diálogo directo con el campesinado oprimido. Podemos dividir el poema en dos partes. La primera, compuesta por 4 estrofas, son preguntas. Por ejemplo, dice: ¿por qué tejéis con trabajo y esmero las ricas ropas que visten los tiranos? La segunda, compuesta también por 4 estrofas, son órdenes. Por ejemplo, dice: sembrad, pero que el tirano no os lo robe. Vemos así un nuevo dispositivo formal que hasta entonces no había aparecido en los poemas anteriores, el modo de enunciación. Este poema se escribe tras el primer romanticismo en Alemania, por lo que el arte, la poesía y la literatura están en vías de autonomizarse como esfera independiente. La poesía es considerada ya de otra manera, tiene reservado una porción de capital cultural. Shelley trabaja con esta independencia al pensar el poema en sí, como un espacio de operaciones autónomo, con cuyas herramientas tratará de cambiar el espacio en el que se produce y circula. La pregunta no va orientada a una respuesta, sino que funciona como un revelador, una figura que desvela más que lo que problematiza. La orden, por otra parte, no es la respuesta a la pregunta, sino una implicancia lógica. El razonamiento es: dadas estas preguntas y entendidos sus porqué, queda obrar en relación a aquello que develaron. Ya en el siglo XX tenemos formas poéticas relacionadas directamente con las revoluciones acontecidas. Destaco 2 momentos de la así llamada poesía revolucionaria: la poesía pre-Segunda Guerra y la poesía post-Segunda Guerra. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque la Segunda Guerra reconfigura para siempre, con su violencia y su exterminio, el paradigma de lo que es un ser humano y, por tanto, su manera de relacionarse con el mundo y de hacer política. Yendo a hechos históricos concretos, tras la Segunda Guerra se produce la Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico donde la derecha, aparentemente inexistente en la poesía pre-Segunda Guerra, carga tintas con su propia manera de producir artefactos culturales, ya sea desde la propaganda o desde el cine. En el momento pre-Segunda Guerra encontramos al movimiento surrealista y a las vanguardias en general, que buscaban unir arte y praxis vital, 2 esferas que la mercantilización del arte y el esteticismo habían separado. Podrá decirse que estos poemas no trabajan en el orden de lo político, sino de lo onírico, lo imaginario, etc. André Breton, en el poema Cartero Cheval, escribe: sus chimeneas con humo de jacintos y movida por serpientes azules. Pero ese es el principal error al trabajar con poesía temática, y es que se desatiende la forma como motor de acción política. La poesía surrealista particularmente, y en general la de los movimientos, era radicalmente política, en tanto obligaba al espectador a adaptar su consumo a una prefiguración de un mundo por venir. Se escribía poesía de un ciudadano con afectos del futuro, inexistente y creado a priori, claro está, para ciudadanos de afectos burgueses. De ahí la frase épater le bourgeois, escandalizar al burgués. Aquí es interesante retomar el concepto que plantea Brecht respecto al realismo.
Toda obra se escribe desde un estándar técnico, un conjunto de saberes extraliterarios que nutren al arte de manera directa o indirecta. La poesía pre-Segunda Guerra no habría existido sin, por ejemplo, el psicoanálisis o el montaje cinematográfico. La poesía post-Segunda Guerra toma otro cariz. Fracasado el intento por reconciliar arte y praxis vital de las vanguardias y devastada toda concepción iluminista del humano, la poesía vuelve sobre el sujeto y se concilia coyuntura con intimidad. Así, tenemos poetas como Juni Jordan, que narran su vida como un reconocimiento de los vínculos humanos. En el poema Estos poemas escribe: «Soy una extraña, aprendiendo a adorar a los extraños a mi alrededor. El sujeto, tras la guerra y las bombas, es distinto a sí mismo a un nivel trascendental, más allá de la escisión freudiana provocada por el lenguaje». Otras poetas como Cristina Peri Rossi, ya en el segundo milenio, se atrincheran en las relaciones sexoafectivas como dispositivos atravesados por los males de la época. El célebre poema 11 de septiembre empieza diciendo: «El 11 de septiembre de 2001, mientras las torres gemelas caían, yo estaba haciendo el amor». Llegamos hasta nuestros días. Con la llegada de Internet, huelga mencionarlo, la producción cultural se descentralizó por completo. Ya no hay un templo del saber al que acudir para enterarse de lo que la poesía es, sino que la poesía entra en un constante devenir del que se apropian propios y ajenos. Quizá el mayor problema para escribir poesía política, que entra en un régimen de influenciación, reside en esta dispersión constitutiva de las prácticas artísticas en la era cibernética. Lo que uno dice, por más que se viralice hasta el hartazgo, cosa que también supone un problema para la densidad de lo dicho, siempre estará escapándose a la persona correcta, al destinatario que cambie su conducta, porque esa persona accederá a lo dicho por la poesía en su calidad de sujeto esquizo, fragmentario y disperso. ¿Qué le queda, por tanto, a la poesía social del siglo XXI? Imaginar, crear una poesía contralibidinal. Trabajo con la siguiente hipótesis. El principal agente de opresión, desde hace 2 siglos, es el modo de producción capitalista, que, como sabemos, produce un ecocidio y una pandemia de enfermedades mentales. Como dice Fisher, la batalla cultural la ganó el capital al instalar la idea de que no hay alternativa. ¿De qué manera? Generando una libido capitalista, un deseo impuesto a las bondades del capitalismo. La poesía, si puede algo, es dar vuelta a esa idea, demostrando en lo textual la posibilidad, al menos lingüística, de algo totalmente diferente. Con la poesía tenemos la capacidad de desparametrizar la libido, desorientarla del capital y reparametrizarla, hacer desear algo diferente. Es así como le pasó a Emma Bovary. Ella pudo desear algo que no le correspondía gracias a que leyó algo que parametrizó su libido. No había instancias de reparametrización porque no había una libido capitalista a principios del siglo XIX. Por eso hubo una posibilidad de revolución. Considero que no hay hoy en día una poesía que siga el programa recién mencionado. La narrativa, por otro lado, ha tomado la delantera en cuestión de imaginar el futuro. El argentino Michel Nieva representa hoy en día la vanguardia de la ficción utodistópica. Si ya lo hace la novela, ¿por qué la poesía? La poesía, desvestida de toda intención influenciadora, abordada autónomamente, se diferencia de otros géneros por su ambigüedad, un vacío intrínseco que la hace tanto un jeroglífico coloquial como una herramienta desorientadora. Esta característica descolocadora del poema, sumada a sus potencias posibles, la circulación, el tono, la intimidad, la forma y demás aspectos que hemos estado nombrando, la convierte en un objeto plausible de ser consumido, apreciado, respondido y reelaborado. Por extensión y falta de síntesis, irónicamente, la novela, el cuento u otras formas narrativas sintetizan más de lo que despliegan. O solo se consume, o solo se aprecia, o solo se responde, o solo se reelabora. El poema, como artefacto verbal con intención de síntesis, se comprime de tal manera que impacta desplegándose en quien lo lee. El poema es una granada de mano o una bomba molotov. El poeta es un fusil y al mismo tiempo es quien lo porta. Y sabemos todos que la toma del Palacio de Invierno no se hizo solo con el acorazado Aurora. Por eso opto por la poesía para plantear un frente de batalla cultural, ideológico y discursivo al realismo capitalista. Porque hay en el siglo XXI y en partes iguales un rechazo a la explicación, porque todo está dado, como un deseo de producción y participación que no tiene cauce en las lógicas democráticas burguesas. La poesía la entiendo como un ejercicio vital que todos pueden hacer, en el que se juega no tanto la racionalidad plena como una mixtura entre deseos, represiones y razonamientos. Si debemos crear un deseo postcapitalista, debemos hacerlo en la poesía.
El recorrido por la historia de la poesía social, aquella que accedió al régimen de influenciación en este trabajo, resultó incompleto y tropezoso. Sin embargo, lo prefiero así. La poesía no es un recorrido teológico a través de las ciudades de las sociedades del cual se puede extraer un muestrario exhaustivo. Hay decenas de poemas y poetas que se me han quedado en el tintero debido al recorte. Asimismo, considero esta perspectiva de estudio productiva para la investigación de poetas e instituciones artísticas. No bajemos las plumas, porque otro mundo es posible. Es cuestión de crearlo. Gracias.